Hola, hola. Como pollitos. ¿Qué vas a poner? Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas quienes están aquí acompañándonos en el auditorio y también a quienes nos acompañan por la transmisión en vivo de Facebook Live del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública. Esta es una actividad que hemos elaborado en conjunto entre el CICAP y el Programa de Posgrado en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. Y en este caso vamos a tener un conversatorio acerca de los cambios de paradigmas ante transformaciones de la gestión pública. En este caso vamos a tener a nuestros tres profesores que en este momento están dando los cursos en este cuatrimestre del posgrado de la maestría en gestión pública. Y tenemos acá, bueno, nos están acompañando en este espacio al doctor Leonardo Salas Quirós, quien es docente de la Escuela de Administración Pública y él es administrador público de profesión y tiene una maestría en política pública y un doctorado en gobierno y administración pública de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, también aquí tenemos a quien nos acompaña, Juan Carlos Barbosa Sánchez. Él es de formación economista y tiene una maestría en política pública de una universidad en Argentina. El nombre es Ok, la universidad, esta universidad en Argentina. Y quien nos acompaña a la distancia es el máster Gustavo Araya Martínez, quien tiene una formación como en ciencias políticas y en este momento actualmente está elaborando su doctorado, lo está realizando, ya es candidato a doctor, y está haciendo su doctorado en el tema de comunicación y tiene una maestría en comunicación también. Entonces, bueno, ¿por qué hablar sobre el tema de los cambios de paradigmas y las transformaciones en la administración pública? Y bueno, precisamente indagando un poquito sobre lo que es el cambio y sobre lo que son los paradigmas, eh, vemos que el cambio es un fenómeno y que como fenómeno adquiere relevancia, ya porque facilita cómo se da el cambio y las transformaciones que ocurren en las instituciones. Entonces, este cambio es una condición que se da en estos tiempos actuales. Y por otro lado, podríamos decir que los paradigmas responden a teorías o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Ahora, hablando de este tema de qué podríamos decir sobre los cambios de paradigmas, se puede entrar a asociar al fenómeno de transformaciones que ocurren en estas teorías o modelos que han servido para resolver problemas y avanzar en el conocimiento, así como en la institucionalidad y en la gestión pública. Entonces, de este sentido, podemos ver que estos cambios de paradigma se dan ante precisamente transformaciones que se dan en la gestión pública. Ahora, para hablar sobre ello y desde la perspectiva de estos tres expertos que tenemos ahorita, quisiera que habláramos acerca de algunas, digamos, por ejemplo, planteamientos. ¿Qué podríamos decir, Juan Carlos, desde la mirada de la ética y el control, cómo se ven estos cambios de paradigmas ante transformaciones de la gestión pública? Buenas tardes a todos los que nos acompañan en el auditorio y a los que nos siguen por las redes. Yo creo que el tema del cambio de paradigma, uno de los quiero enfatizar hoy, es uno asociado
a la visión tradicional de lo que es la planificación y la gestión de resultados y también asociado a los presupuestos públicos. ¿En qué sentido? En que no podemos quedarnos con el control como aquel mecanismo fundamentalmente de control de cuentas y variables contables y financieras, sino el control como un mecanismo de la gestión pública que coadyuva al logro de objetivos de transformaciones y fundamentalmente contribuye a la mejora en la prestación de los servicios públicos. En el conversatorio creo que vamos a ir desarrollando estas ideas donde el enfoque de servicios públicos creo que tiene que quedar muy bien planteado desde ver al ciudadano, al que paga los impuestos, al que recibe esos servicios, como el destinatario final. Y ahí creo que hay un cambio radical en el modelo de la prestación de la gestión pública vía el cambio y la prestación de los servicios públicos. Entonces, Joana, y creo que ahí hay un primer elemento. No podemos seguir viendo el control y la misma ética como elementos nada más formales que contribuyen a cumplimientos previos, sino a elementos que influyen considerablemente en el logro de los objetivos, de los resultados y en la mejora de los servicios públicos. Y, repito, la idea hoy es impulsar y posicionar ese aspecto, cómo cambiando la percepción de la gestión pública para la mejora en los servicios públicos, en la prestación, hay un cambio de paradigma que va a implicar cambios en la organización, cambios en las competencias, en la formación del recurso humano y cambio también en aspectos fundamentales como lo que es seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y otros elementos asociados como la transparencia en la gestión, en la toma de decisiones y en rendir cuenta por los logros obtenidos en un momento dado. Bien, ahora, continuando desde el punto de vista de la gestión del cambio organizacional, por ejemplo, si decimos que estos modelos y estas teorías con las cuales ha funcionado la administración pública, pero se avecinan estos cambios de paradigmas, ¿cómo podríamos ver esta gestión de estos cambios a nivel de las organizaciones? Y Leonardo, a ver qué nos planteas. Gracias, Joana. Bueno, primero agradecer al CICAP por recibirnos acá en su casa y a todos los que nos siguen por Facebook Live y los que están aquí también presentes, estudiantes de maestría y colegas. Primero, yo creo que hay que ubicarnos que hemos venido pasando a grandes rasgos en una ciencia como lo que tiene que ver con administración pública, relativamente nueva en su estudio y en su conformación, de un modelo que conocíamos como burocrático buena parte del siglo XX, que inicia el siglo XXI pasando a un post-burocrático y que ya hoy algunos autores, y yo lo respaldaría, estamos hablando de una situación metaburocrática. En algunos elementos coincido con lo que menciona el profesor Juan Carlos, sobre todo que en ese ambiente ya metaburocrático, inclusive vemos como el énfasis en temas de eficiencia, de resultados, pero también de otros elementos ya conocidos como transparencia, etcétera. Habría que sumarle eh, lo que otros llaman como la gobernanza inteligente, justamente en estos ambientes en los que estamos viviendo hoy, y en lo que yo llamaría una vorágine social, política, económica, producto en mucho de la pandemia. Y creo que la pandemia cambió muchas cosas más de las que creemos y que todavía vamos a tener que seguirlas explorando. Hay elementos que esperábamos antes de la pandemia, eh, que nos veíamos, no sé si se recuerdan aquellas frases de saldremos de esta y seremos mejores. eh, yo ya me lo estoy empezando a cuestionar. Creo que hay cosas que nos ha traído para peor, ha hecho retroceder ciertos aspectos a nivel social, a nivel político, a nivel de tolerancias inclusive.
Y por eso yo diría que los grandes problemas, lo que uno conoce en términos de cambios y en políticas públicas como los problemas perversos, se han todavía incrementado más y las soluciones no parecen ser acordes a ese grado de complejidad y sobre todo si le sumamos los elementos de crisis de democratización, de polarización, de desconfianza, de incertidumbre, yo siento que hay un panorama desde el punto de vista del cambio de mucha, insisto, incertidumbre, duda, pero sobre todo de un cambio que está acompañado de desigualdad y de exclusión. Y eso para mí es parte, digamos, de lo más preocupante. Hay par de énfasis que me gustaría hacer, pero la dinámica creo que las voy a abordar más adelante. Perfecto. Ahora, Gustavo, ya estábamos hablando del rol de la ética, el rol del control, el tema de los presupuestos, también estos procesos que se dan en las organizaciones y bueno, cómo las organizaciones también han sido abatidas, ¿verdad? Por circunstancias, por ejemplo, como la pandemia que recién acabamos de pasar, en fin. Ahora, desde el punto de vista del cambio, pero también del rol del cambio y el rol sobre todo de la comunicación en las organizaciones y durante estos procesos, ¿cómo podrías vos transversalizar esos procesos de comunicación a través de que en la administración juega un rol importante? Entonces, y sobre todo en la administración pública. Entonces, ¿qué podríamos decir de esta comunicación y sobre todo de la participación política de quienes vivimos en este país, en este rol, digamos, de este cambio de paradigmas y transformaciones? Y bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todas las personas presentes, a todas las personas que nos escuchan a través de las diferentes plataformas. Muchísimas gracias a Joana Alarcón por la invitación al CICAP, al posgrado en términos generales y un placer estar con don Leonardo y con Juan Carlos en esta actividad. Eh, Vamos a ver, en términos de digamos, del cambio de paradigma, podemos hablar del cambio de paradigma en tres grandes niveles, ¿verdad? Uno es el cambio de la realidad misma. Efectivamente, lo que hizo la pandemia fue, entre otras cosas, llevarnos a tocar fondo en muchos temas y en algunos de ellos a mostrarnos, a dar evidencia de lo mal que en realidad nos encontrábamos en muchísimos campos en los diferentes países en donde nos vimos afectados. Eh, Aquí hay el cambio de paradigma no solamente viene por un cambio de realidad, por decirlo de esa manera, en donde la pandemia fue solamente, digamos, una especie de catalizador en realidad, sino también en el abordaje disciplinario y desde la gestión propiamente dicha de la adecuación de digamos, de la institucionalidad para que funcione. ¿Cuál es el papel entonces de la comunicación en términos transversales, tal como lo estás planteando en la pregunta? Bueno, la comunicación en términos transversales tiene que tomar en cuenta los tres niveles. La realidad cambió en nuestros países. Tenemos a nivel mundial prácticamente la mitad de los países o más que se dirigen hoy hacia una tendencia autocrática y no necesariamente hacia la democracia. Hemos perdido, especialmente en Costa Rica, el espacio que teníamos antes en donde de alguna manera se protegía, se beneficiaba la institucionalidad democrática, a tener hoy un cambio en el paradigma desde la ciudadanía, en donde incluso muchas de las personas se cuestionan si es efectivamente necesario continuar viviendo en democracia y podría estar dándose espacio a cualquier otro modelo de carácter, sea autócrata o sea un modelo de carácter más dictatorial, si se quiere, para resolver sus necesidades. Entonces, en esto, la comunicación, y especialmente la comunicación política, que tiene que ver con la comunicación que se desarrolla en atención a las relaciones de poder, es un eje transversal porque, primero, el paradigma cambia en donde ya no es la institución como una especie de emisor hacia una población que se convierte en una especie de receptora pacífica. Todo lo contrario, como decía Juan Carlos, hoy el centro de atención está desde la empatía, desde la ciudadanía. Tenemos que hablar en clave ciudadana. Es la ciudadanía la que exige o es el principio sobre el cual se determina la funcionabilidad o no de esa institucionalidad. Número uno. Número dos, dejar de ver a la comunicación simplemente como eh,
toolkit, a esta caja de herramientas que teníamos antes de hablar de mensaje, de hablar de ruido, de hablar de recepción, de emisión, de contenidos y demás, sino para darle espacio a una comunicación que es absolutamente distinta. Es una comunicación vista como un espacio y especialmente como un espacio de pugna en donde efectivamente se dirimen no solamente los elementos de carácter de la realidad como un todo, donde el contexto internacional, por ejemplo, tiene una parte importante, sino también en donde se dirimen las diferentes pugnas de cómo institucionalmente darle solución a los problemas nacionales y de esa ciudadanía que ahora está en el centro. En ese espacio de pugna, hoy visto desde la posverdad o la desinformación, o visto incluso desde estas nuevas arremetidas desde la polarización, el cambio de paradigma sugiere un punto de vista distinto, no solamente de colocar a la ciudadanía en el centro de la atención, ya dejar de verla como cliente, usuaria o como una especie de adscrita a la institucionalidad, sino más bien en función de la solución de los problemas de la ciudadanía. Problemas que involucran otra parte del cambio que tiene que ver no solamente con esa centralidad ciudadana, con dejar de ver a la comunicación como una caja de herramientas, sino como un espacio de solución o desde el cual plantear las soluciones, sino que además ver la comunicación como el necesario lugar desde donde también se dirimen, por ejemplo, emocionalidades. La población no solamente va a las instituciones a recibir una solución a sus problemas, también va a recibir un trato, va a recibir una forma mediante la cual se le tiene que hacer ese abordaje, y ese abordaje, cuando se habla de empatía, incluye las condiciones también empáticas, emocionales que tiene esa población. Lo dejo ahí de momento para hablar de más adelante, si se quiere, con los detalles de este cambio de paradigma que pasa transversalmente ahora a nuestra realidad. Muy bien. Ahora, ya planteándolo de esta manera, pareciera que podríamos encontrar diferentes roles. Pueden ser que se den roles, digamos, desde el punto de vista de la persona ciudadana, desde la persona funcionaria pública, desde las autoridades también, de quienes toman las decisiones, etcétera. Parece que hay varias variables que hay que considerar y tomar en cuenta cuando hablamos de estos cambios de paradigmas y de estas transformaciones de la gestión pública. Ahora, dejándolo así libre, quien quiera opinar de primero, ¿cómo se podría afrontar esas distintas variables y esos distintos procesos que se están dando de lo que inicialmente ustedes plantearon desde esos roles, desde estos roles que yo cité? Pueden haber otros más, pero que precisamente, digamos, también nos ponen de cara ante esos desafíos y retos. Juan Carlos, veo por aquí. Listo, sí. Voy a tomar lo que decía Gustavo, y empezando por la participación ciudadana como un elemento de control. Los desarrollos de los grandes teóricos, Guillermo O'Neill, entre ellos, sobre la famosa accountability, hablan de la participación ciudadana como un elemento importante de control. Y podríamos pensar como un elemento clave del sistema de pesos y contrapesos, ya no solo en la participación mediante el voto en un sistema democrático, sino incorporándolos orgánicamente y sistémicamente en la solución de los problemas, en la resolución de los problemas y en la identificación de las necesidades. Y creo que ahí hay un conjunto de elementos también de esta realidad que cambiaba de la Costa Rica de hace 20, 30, 40 o 10 años a la Costa Rica ahora, y también el avance de la ciencia administrativa, por ejemplo, con temas como presupuesto participativo, que se escribe mucho, pero a la hora de llegar, ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo involucramos realmente en esos conceptos a la ciudadanía para que uno identifique sus necesidades, pero no solo identifique sus necesidades en una primera fase, en lo que serían las fases de formulación presupuestaria y de la planificación, partiendo de las necesidades y de las soluciones, sino también cómo lo incorporamos mediante componentes administrativos, procedimientos bien formales, bien establecidos en ejecución y en el control, por ejemplo, de obras o de proyectos que los vienen a beneficiar. Entonces, ahí yo creo que
tenemos un desfase entre el avance teórico, conceptual de muchos de los términos que deberíamos de estar presionando y su avance real a nivel de país. Ejemplo, me quedo con este, ¿cómo hago que la participación ciudadana de los diferentes elementos, cómo puedo identificar a gente que puede participar activamente en la identificación, otros en el seguimiento y otros en el control ciudadano de las obras, de proyectos y de acciones que los vienen a beneficiar? ¿Cómo lo hacemos sistémicamente que no quede tampoco como un elemento anecdótico, por ejemplo, en tal lugar que se hace, sino institucionalizarlo, que creo que pues que debe ser uno de los retos para llevar a y canalizar esa energía que da la ciudadanía, canalizarlo sistémicamente y no nos tome como un río desbordado esa participación ciudadana que arrasa todo a su camino, sino un río bien canalizado con canales que nos lleva a las turbinas que genera electricidad y genera valor agregado. Porque también, si esa participación no se canaliza, podría tener sus implicaciones y sus riesgos en el logro de los objetivos y en la solución de los problemas. Entonces, creo que ese paradigma de cómo involucro a la ciudadanía creativamente y orgánicamente es un reto de la nueva gerencia pública a nivel nacional. Precisamente yo creo que en temas de participación ciudadana, que se ha mencionado varias veces acá, no voy a ahondar en eso porque ya los colegas son bastante claros en el tema. Solamente diré que en esto de participación hay mucha teoría, poca aplicación, pero además hay mucho atolillo con el dedo también. Entonces, yo creería que para hacer esto viable, retomo el tema que mencioné al inicio sobre Smart Governance o gobernanza inteligente, que pasaría no solo por tener unas redes de actores, tanto públicos, privados y de otro tipo, debidamente articulados, y aquí el gran reto y el gran paradigma es hacer viable esa coordinación, hacer viable esos pasos de estafeta, esos ir y venir, donde a veces me corresponde una cosa, en otras ocasiones otra, y hacer eso viable en el conjunto normativo y en el conjunto de lo público, hasta dónde llega, y de generar valor público y hasta dónde llega lo privado. Creo que ese es el gran reto que tenemos, por lo menos desde el punto de vista de redes colaborativas. Y además, me parece que la intensificación de las TIC como elemento que puede ser positivo, pero también puede ser contraproducente en algunos casos. Por ejemplo, hoy uno de los elementos que ya no es un paradigma, sino que se ha convertido en una tendencia muy clara, es el uso de datos para tomar decisiones. Y aquí el uso intenso de eso está poniendo en entredicho temas como la privacidad de los datos. Entonces, hoy queremos ciudades inteligentes, sí, pero eso implica que haya cierto tipo de manejo de datos que consideramos privados y que algunos podríamos ser más o menos sensibles para permitir que eso esté manejado no solo por una entidad pública, sino inclusive por una entidad privada. Entonces, ese tipo de elementos es importante y también para hacer viable esta gobernanza, es innegable que estamos pasando por un momento de inteligencia artificial, donde ya está teniendo una aplicación, donde ya hoy líderes mundiales están con la preocupación de hasta dónde se va a utilizar esto y de quién le pone el cascabel al gato. ¿Por qué? Porque hay un tipo de desarrollo que si no sabemos cuál es el objetivo de cómo usarlo, se nos puede salir de las manos. Y aquí nada más, y aquí hay elementos éticos que el profesor Juan Carlos podrá mencionar muy claramente, pero también hay elementos del uso de algoritmos y de quién vigila a quien hace los algoritmos. Hoy, sin ser experto en inteligencia artificial, usted puede notar cómo
al introducir cierto tipo de palabras, hay cosas que la inteligencia artificial te filtra para que sean de determinada manera, para que sea de ciertos rasgos o de ciertos colores, o para que no salgan imágenes de ciertas personalidades muy influyentes. Entonces, de fondo hay un filtro que la pregunta aquí es, ¿quién está poniendo esos filtros? Si es algo realmente inteligente o si es algo que viene propuesto, designado o de alguna manera prefiltrado para los posibles usuarios de ese tema. Entonces, me parece a mí que en estos elementos hay mucho que decir sobre cómo abordar esto. Estos son algunos de los retos. Yo menciono otros dos que me parecen muy graves hoy y que creo que son para mí problemas de los más serios que hay. Uno, temas de polarización política de muy diversa índole a lo largo del mundo. Y dos, el otro énfasis que quería mencionar es el tema de una crisis humanitaria y en muchas dimensiones también. Por supuesto que esto hay mucha tela que cortar, pero los dejo enunciados porque me parece que no estamos abordando este tipo de problemas globales que ocupan de soluciones globales y hay muchas mezquindades también de por medio. Bien, Gustavo, en esta misma línea, ¿qué nos podrías aportar? Sí, yo tomo varios de los elementos que se han dicho y esto último me parece que es fundamental de lo que está tocando Leonardo respecto. Pareciera que estamos llegando de últimos en Costa Rica a muchas discusiones y esa es una de las que deberíamos de tener, creo que urgentes. Em, pero dejando esto de lado, digamos, el tema de efectivamente la computación cuántica, ¿verdad? Y el tema del encriptado de información sensible, que es una discusión que ya se tiene a nivel internacional. En Costa Rica creo que ni siquiera hemos llegado a planteárnosla, no hemos llegado todavía a utilizar la inteligencia artificial como se debería en toda su potencialidad y con los cuidados que debería de tenerse en ese sentido. Pero más allá de eso y volviendo un poco a la pregunta de los roles, yo creo que hay varios temas dentro del nuevo paradigma que hay que tomar en consideración para los roles que debería, digamos, desde mi punto de vista, tenerse algún cuidado con respecto a la administración pública. Lo primero es que hay que empezar a pensar que efectivamente la persona funcionaria pública ya no es solamente una funcionaria de, digamos, para decirlo, digamos, limitada. La funcionaria pública también es una persona que colabora, es depositaria de información cualificada en términos del resto de la población. Entonces, ahí tenemos, y todas las instituciones públicas y privadas tienen en su funcionariado el eslabón más cercano para la comunicación institucional que se ha dejado de lado de manera insistente. Casi siempre la comunicación, de nuevo, verla solamente como un toolkit o como una caja de herramientas ha hecho que la comunicación se vea solamente reducida a los departamentos de comunicación y eso es absolutamente falso. La comunicación se hace desde toda la institucionalidad, incluido todo el funcionariado. Cada persona dentro de una institución pública se convierte en un eslabón importantísimo para la comunicación. Es la que tiene primos, familiares, tías y demás, compañeras y compañeros en centros educativos, en la comunidad y demás, que puede estar trasladando información de calidad y ser absolutamente fiable en términos de la calidad de la información que está brindando. Entonces ese rol se ha dejado de lado y creo que los primeros que tienen que ser informadas e informados es el funcionariado mismo y cambiar ese rol de una vez por todas. Número uno. Número dos, hay que tomar en consideración que las instituciones han tenido siempre una comunicación cuyo rol centrado precisamente en los departamentos de comunicación han hecho que, y esto es una crítica constructiva, la comunicación se vuelva una comunicación formalista o de alguna manera institucionalizada en el mal sentido de la palabra. Tiene que ser una comunicación, como diría Habermas, como una comunicación acción comunicativa. Tiene que haber algo que produzca de esa comunicación un impacto directo en la población. No solamente se trata de información de carácter institucional que me permita saber horarios, cierres,
aperturas y demás, tiene que ser una comunicación que está involucrada directamente con la acción de las instituciones para que la ciudadanía efectivamente la busque. Le estamos pidiendo a la ciudadanía algo para lo cual ni siquiera nosotras mismas y nosotros mismos como personas que formamos parte de una organización estamos dispuestos a comprometernos. Estamos pidiendo a la ciudadanía que se involucre y lo que le estamos informando es absolutamente innecesario para su diario vivir. Entonces ahí hay un rol completamente distinto de los departamentos de comunicación, de las autoridades en una institución o sea esta pública o privada de nuevo, y me parece que ese rol debe cambiar de una vez y por todas con el concepto de acción comunicativa. No dar información si no es que efectivamente esta comunicación aporta valor real e impacta en la mejor calidad de vida de las personas a las cuales nos debemos. En tercer elemento, un poco tocando esto que tocaba Juan Carlos, es el tema de los roles que tienen, por ejemplo, la inteligencia artificial, ya lo decía, con la computación cuántica, o lo tiene, por ejemplo, la minería de datos. De nada nos sirve tener acceso para facilitar procesos o procedimientos internos para la tramitología interna si eso no tiene un correlato directamente vinculado precisamente a la ciudadanía como eje central de nuestras acciones. No es para facilitarle la vida a la funcionaria o funcionario, para facilitarle la vida a la persona usuaria, a la persona ciudadana finalmente. Entonces, en tanto más se facilite mi trabajo para ello, evidentemente mayor y mejor imagen tendrá, mejor será la comunicación con la persona ciudadana y por ende mayor y más fácil será de alguna manera también de esa forma derivada de mi trabajo. Y el cuarto elemento que me parece que es importante es dejar de tomar la comunicación ciudadana únicamente como aquella comunicación que efectivamente está reducida al elemento electoral o al elemento de queja o denuncia o el buzón de quejas tradicional. La comunicación hoy en día está abierta y no podemos quejarnos porque ahí están lo que se llaman las redes sociodigitales, ¿verdad? Las plataformas de redes sociales comúnmente conocidas, que son reductos de información de manera permanente de todo el quehacer institucional 24/7. Ahí está la información. Es cuestión de empezar a utilizarla como centro de investigación y efectivamente a partir de inteligencia artificial o de minería de datos, es cuestión de utilizarla también para hacer consultas de manera permanente, dejar de tomar las redes sociales como si fuesen solamente un espacio de exposición y no un espacio de conversación. Y ahí es donde, de nuevo, la comunicación se convierte en un elemento central entendida como espacio, no necesariamente solo como el toolkit que dice que tiene que tener una foto de tantas medidas para ponerlo en Twitter o un texto de tantas dimensiones para ponerlo en Facebook. Eso es accesorio, eso es técnico. Lo otro es tomar esa comunicación efectivamente con una conversación de manera permanente en algo que ya está sucediendo 24/7 y que ahí está para que efectivamente empecemos a pensar en que ahí hay comunicación y ahí hay una forma de obtener información directa de la ciudadanía y participación política diaria sobre la institucionalidad. Quien diga que no se discute en Twitter, por ejemplo, de política pública de manera cotidiana, 24/7, ¿verdad? No sé dónde podría ubicarse, pero ahí está. No pedirle a la ciudadanía, digamos, peras al olmo, ¿verdad? Ahí está la nueva forma mediante la cual la ciudadanía está esperando y está evacuando o está de alguna manera haciendo fluir su pensar sobre la institucionalidad y su pensar sobre todas y cada una de las instituciones o empresas privadas que queramos. Hay un paradigma, una frase de este nuevo paradigma que me gusta mucho y es que ya estamos en las redes sociales. Cuando alguien dice, ¿tengo que estar o no tengo que estar en redes sociales? No, ya usted está. Lo que hay que hacer no es estar, sino saber estar. Y yo creo que esa parte es importantísima para la gestión de la administración pública en el paradigma moderno. Bueno, precisamente, bueno, varias de las personas que están aquí en la sala, en el auditorio, puede ser de que estén en un proceso de formación en administración pública, como estudiantes de la Escuela de Administración Pública que tenemos aquí, o también estudiantes del posgrado en gestión pública que también tenemos por acá, funcionarios públicos, funcionarias públicas, investigadores, bueno, docentes como nosotros, ¿verdad? Que también estamos en este tema de la administración pública, la gestión pública o la gestión de lo público. Y por otra parte, digamos, todos estamos en una posición en el camino en el cual ante estos retos que ustedes nos dicen y también desde estos roles que nosotros tenemos, parece que podríamos decir, bueno, ¿por dónde partir o cómo seguir?
¿verdad? De alguna manera. Porque si bien es cierto, como decía Gustavo ahorita, hay discusiones que parece que todavía no hemos empezado o que tal vez sí, pero muy ahí en lo acotado, ¿verdad? Y tal vez no tan público. Pero sin embargo, sí me interesaría desde esa posición de ustedes y por el proceso también de formación que están haciendo con las personas que están por acá y que también nos están escuchando, que están en algún rol o alguna posición en el camino, ¿qué podríamos, por dónde empezar o cómo seguir ante todos estos cambios de paradigmas y transformaciones de la gestión pública? Juan Carlos o Leonardo, ok. Ahí se escucha. Bueno, ¿cómo seguir? Yo creo que hay varios desafíos para saber cómo seguir. Y para eso, tal vez recurriré a un par de ejemplos. Primero, hay un gran desafío de cómo seguir resolviendo temas de, de esta gobernanza que les decía, tan complicada, de un mundo tan difícil, con consensos desalineados, con problemas en los cuales no encontramos sentido común para resolverlos, donde hay polarización enorme en todas las latitudes, como les decía, eh, demócratas, republicanos, trabajadores versus liberales, Le Pen, Macron, ¿verdad? O sea, Milei y el resto del mundo, lo que pasa en Vox, en España con Vox, ¿verdad? O sea, es paradigmático, por ejemplo, cómo hasta el fútbol vemos estas cosas. Lo que hace un jovencito como Yamal en la selección de España, producto de la inmigración y que se convierte para algunos en España como esos enriquecedores culturales, porque así les llaman a los migrantes, ¿no? Enriquecedores culturales, pero para otros son unos, y ahí me censuraría el Facebook, ¿verdad? Pero utilizan calificativos muy despreciativos para otros, para estas personas que son inmigrantes. Entonces, usted en un mismo territorio encuentra a unos apasionados por abrir las fronteras, por recibir, por dar hospitalidad, pero por otro lado encuentra a aquellos que también imploran y casi que exigen que solamente los, y abro comillas, los puros sean los que vivan ahí, ¿no? Entonces, eso es así de fuerte lo que estamos viviendo hoy en el mundo, sumándole el tema de esa concentración de poder, de ese poder autocrático que no nos lleva a nada positivo. Y en eso hay que agregar temas de financiamiento, siempre ausente y siempre faltante. El conflicto que hay entre industrias, el conflicto entre industrias tradicionales y las energías, digámoslo así, alternativas. Pues hoy tenemos aduanas en Europa que parecen parqueos porque hay vehículos que tenían que haber sido vendidos de forma rápida, según algunos, que eran vehículos eléctricos y no se está dando. Tenemos empresas hoy muy famosas que están cerrando plantas nuevas de fabricación de vehículos eléctricos que no están vendiéndose con lo que esperaban. Y detrás de eso también hay otra industria tradicional que no quiere perder mercado, que no quiere perder terreno. Entonces, ese tipo de elementos nos enfrenta a cómo hacerlo viable. Bueno, tenemos aquí conflictos no solo de ciudadanías, de sociedades, de pueblos, de migrantes, sino que también de industrias. Y yo creo, que no lo he mencionado porque pensaba decirlo como en esta parte, tenemos un desafío enorme como país, y es que somos, y esto lo vengo hablando hace rato en diferentes espacios, dichosamente también coincidí con esto en un foro con el señor Enrique Iglesias, expresidente del BID, y es el tema del envejecimiento de la población. En 20 años,
la población adulta mayor aquí va a ser 25%, ¿m? de la población. Y hoy no estamos haciendo, pero ni una pizca como país para prepararnos ante esa situación. No tenemos ni los recursos, ni el sistema de salud, ni los productos para poder hacer frente a esas necesidades de una pirámide que se va a invertir. ¿Qué le preguntaron a un famoso experto economista en Argentina? Ustedes saben que Argentina es de las economías más inflacionarias que hay en el mundo hoy. ¿Y qué le preguntaron? Que si ese era el principal problema. Dijo, no, en realidad la inflación no es un problema grande cuando usted tiene una pirámide poblacional a favor, cosa que tiene Argentina. Nosotros no. Nosotros en 20 años ya no solo vamos a ser el 25% de la población adulta mayor, sino que nuestra población empezará a decrecer. Y eso es terrible para poder recuperar una sociedad. Y ante ese cambio que nos va a poner el paradigma en las narices, no estamos haciendo absolutamente nada y no podemos esperarnos a llegar allá para hacerlo. Tenemos que hacerlo ya, en este momento, ya estamos tarde. Solo para darles un dato, no sé si saben qué es OG Holdings. OG Holdings es una de las mayores empresas de fabricación de pañales, digamos que en el mundo y en Japón. Bueno, ya OG Holdings no produce ni un solo pañal para bebés en Japón, ni uno. Cerró toda la producción de pañales para bebés. Y, por el contrario, está incrementando la producción de pañales para adultos mayores, que dicho sea de paso, en el mundo está creciendo la producción de, por ejemplo, de pañales de bebés a un 3%, mientras que la de adultos mayores en un 15%. Y esa es una realidad que nos va a pasar por encima como una aplanadora y no estamos haciendo absolutamente nada. Y de los países de Latinoamérica que más pronto nos va a llegar eso, somos nosotros. Así que, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, precisamente viendo cómo hacemos viable un país ante una población económicamente con pirámide invertida que va a tener menos recursos, menos posibilidades y que vamos a tener pocas herramientas porque no las estamos construyendo hoy. Juan Carlos. Don Leonardo nos generó un montón de revulsivos aquí para retomar como elementos a la pregunta de Joana. ¿Cómo vemos el futuro? Yo creo que tenemos a un país que tenemos tareas pendientes y con brechas muy tardías, decisiones que no se tomaron. Ahí están las brechas educativas, la desigualdad social y dentro de eso también brechas en la institucionalidad costarricense, instituciones monstruosas en cantidad personal, recursos y otras que uno dice, ¿para qué? ¿Qué función hacen? Entonces, hay un conjunto de tareas que no hemos hecho y están pendientes. Y ya el tiempo llegó. Hay otras que ante el cambio, tanto que dice Leonardo como que decía Gustavo, la realidad cambia y nos manda a cambiar ese paradigma de gestión. Entonces, aquí yo veo que, ¿qué hay que hacer ante eso? Indiscutiblemente hay acciones de corto plazo que el país ya estamos tarde en la toma de decisiones y parte debería ser la gobernanza y los consensos para saber dónde están los problemas prioritarios del país en una coyuntura donde no se crean consensos y donde no se crea esa visión de las prioridades y los temas estratégicos que tenemos que cubrir. Y muy bien lo hacía Leonardo en el análisis de conflictos entre industrias, unas que van cambiando, hay una metamorfosis en la prestación de servicios de las mismas industrias y posiblemente la misma institucionalidad. Y yo me quedo entonces con un primer elemento. A corto plazo hay que tomar decisiones buscando consensos y buscando aquellas acciones que realmente permitan tapar, llamémoslo así, las brechas que ya tenemos y tomar decisiones
para evitar que esas brechas del cambio tecnológico, del acceso a la información, nos sigan abriendo más brechas y entonces nos lleven posiblemente a un colapso país. ¿Qué veo de la gestión pública y ese cambio de temas de corto plazo? La necesidad de una planificación con visión prospectiva. O sea, ya no podemos seguir asignando los recursos incrementalmente, 5% el año pasado, 10%, me pusieron restricciones en el gasto y eso tiene que ver fundamentalmente con dónde priorizo las necesidades, dónde llego a consensos y qué país vemos dentro de 10, 15 o 25 años, que nos decía Leonardo perfectamente con el cambio demográfico. Ya venimos con una población que van naciendo menos niños y niñas y vamos creciendo los que vamos para hacer cada vez más grandes. Entonces, uno, la necesidad de una planificación prospectiva y ahí cobra relevancia un elemento fundamental, el presupuesto plurianual como un elemento, pero no como un ejercicio numérico, que tomo 24, 25, le sumo, calculo y ahí está el ejercicio. No, tiene que ser un ejercicio serio, pegado o vinculado a la planificación prospectiva de cuál es el país que vamos a tener. Tenemos serios problemas en las brechas en educación por regiones en este país y seguimos haciendo gestión pública desde el centro de la GAN y en el centro San José. Y eso es un problema serio porque entonces no estamos llevando las acciones concretas a la solución de los problemas que tenemos como país, por ejemplo, por regiones. No es lo mismo las necesidades de la región norte-norte, de la región Brunca y del Pacífico Central. Entonces, ahí también hay una necesidad de cambiar la forma en que se planifica más allá de la división regional que tenemos desde MIEPLAN y las exigencias que hay que pedirle a quién, a los gestores públicos en torno a las necesidades de esos resultados. Entonces, yo veo acciones de muy corto plazo que, que debemos de resolver, valga, acciones para resolver problemas inmediatos de corto plazo que afectan la necesidad de la mayoría de la población y la necesidad va por prestación de servicios de salud, de educación, servicios de calidad, servicios inclusivos, equitativos y otra gama de problemas sin resolver que tienen que ver con estos elementos genéricos de qué pasa con el uso de la inteligencia artificial, qué pasa con el uso de los datos, qué está pasando con la forma de tomar decisiones. Y termino con esta idea en este segmento. Hay que hacer un cambio desde los gestores públicos en la toma de decisiones basada en datos. Hay muy poca toma de decisiones basadas en datos. La evidencia lo demuestra. Hay instituciones que no tienen datos, que usted pide y dice, deme 15 días para resolver y buscar cómo los estructuro. Y a lo que decía Gustavo, las redes sociales y otros elementos y otro conjunto de instituciones los van teniendo al día. Entonces sí hay una brecha y elementos de mejores prácticas que podemos traer del sector privado, que es otra de las dicotomías que hay que trabajar seriamente entre esa dicotomía público-privado, donde son agua y aceite, y uno dice, hay elementos de mejores prácticas que usted debería incorporar. Y termino con ese ejemplo. Usted hace una transacción financiera con su tarjeta y en 5 segundos después le dicen, usted compró tanto, no le dicen un helado, todavía no hemos llegado a eso, pero compró 500 colones en tal lugar o 10,000 o 1,000,000 de colones. Y ahora lo único que tenemos así, que se nos ajusta en los servicios públicos semejantes al sector financiero, es el EDUS, que usted si se hace el examen de laboratorio 24 horas después está en el EDUS los resultados. Entonces usted dice, esas mejores prácticas, ¿cómo las incorporo en todo lo otro que necesitamos tomar? En las decisiones y en las institucionalidad, educación, gobiernos locales, reducción de la pobreza, seguimiento al expediente único estudiantil, entonces de forma tal que yo lo pueda resolver. Entonces, sí hay acciones de corto plazo que tenemos que tomar con los instrumentos que tenemos y hay acciones, estas que cambian y revolucionan
que son de largo plazo o de plazo inmediato, pero con un efecto tremendo. Y ahí creo que hay que tomar ese enfoque prospectivo. Sí tenemos que tomar herramientas existentes, planificación, pero con esa visión prospectiva que contribuya a ir solucionando las brechas que tenemos, que ya están y se nos van haciendo cada vez mayores. Don Muy bien, Gustavo. muchas gracias, Leonardo y Juan Carlos. Gustavo. Muchísimas gracias. Yo quisiera tomarme la licencia de dar un pasito hacia atrás en el plano de la pregunta y plantearla desde lo epistémico inicialmente. Eh, Vamos a ver, decir qué es lo que hay que hacer es bastante complicado, ¿verdad? Porque eso es detrás de lo que andamos todas y todos y es un tema altamente complejo. Pero tal vez empezando por ahí, precisamente. eh, Número uno, creo que, y esto espero transmitirlo, no solamente a nivel del día de hoy, sino habérselo transmitido también y transmitírselo a las personas estudiantes con las que aprendo todos los días. Eh, Saber que la realidad es compleja. Hoy estamos en un mundo absolutamente distinto. Hay un texto de Daniel Innerarity que habla al respecto, habla sobre la necesidad de una nueva teoría, de la teoría especialmente en la ciencia política, en donde dice que nos enfrentamos y deberíamos enfrentarnos a la democracia desde una teoría de la democracia compleja. Estamos tratando de resolver problemas del siglo XXI, a veces con soluciones y conceptos que dejaron de ser o que todavía se utilizan, pero que dejaron de ser válidos porque pertenecen o al siglo XIX o al siglo XX. Entonces, creo que eso es lo primero, abandonar la idea de que existen soluciones sencillas, más bien sospechar de aquellos que nos dicen que las soluciones son sencillas. No, las soluciones son altamente complejas. Las soluciones en el mundo actual son altamente complejas, tienen implicaciones en todos los ámbitos. Ya le decía Juan Carlos con el tema de que no solamente es un asunto político, no solamente un asunto económico, no solamente un asunto social o religioso, sino que tiene múltiples condiciones y condicionantes que son necesarias de tomar en consideración. Entonces, yo quisiera, digamos, que el parte de la conversación, precisamente de lo que quede hoy, es, estamos ante una realidad absolutamente compleja y por lo tanto las decisiones que se tomen y las soluciones no pueden ser sencillas. No abandonemos, por favor, y huyamos de esos liderazgos que nos dicen lo que falta es voluntad política. No, créanme que lo que menos falta es voluntad política en muchos de los casos. Lo que falta es precisamente poder tener soluciones que puedan dar razón de esa complejidad del día de hoy. Segundo, creo que hay que tener una lectura profunda, abandonar, y en eso es importantísimo toda la acción que hacemos desde las universidades. Abandonar esta lectura superficial y tener una lectura absolutamente profunda de los problemas nacionales. Y dice un autor, Pierre Bourdieu, que todavía creo que es bastante vigente, que quien no someta a pregunta todos esos cuestionamientos nunca podrá hacer una investigación absolutamente objetiva. Y creo que eso es importantísimo, ¿verdad? Cuando pensemos en que hay una política pública determinada, hay una acción administrativa, que esta acción administrativa o esta política pública tiene un trasfondo y hay de nuevo, un ámbito muy complejo desde donde se tomó, pero que también tiene un trasfondo que muchas veces también implica intereses y balances de intereses y acomodos, incluso como en nuestro caso en Costa Rica hoy, el tema de la gobernanza también pasa por una crisis de élites nacionales muy fuerte, como lo está pasando en cualquier otro país, pero especialmente en el nuestro, es un caso, creo que es de estudio importante para darnos cuenta que estamos en un periodo de transición democrática también importante en donde las propias élites nacionales están en crisis. Lo tercero que quisiera dejar es que le prestemos atención a lo relevante. Nos estamos yendo muchas de las veces por una conducción de lo político, por ejemplo, en términos de comunicación, sobre las nimiedades, sobre el pleito del día, sobre la salida de una persona jerarca, bueno, que ahorita son bastante frecuentes, etcétera, etcétera, pero estamos dejando de lado los reales problemas nacionales. ¿Dónde está la atención de la reactivación económica? ¿Dónde está la atención de la salud? ¿Dónde está la atención de la educación? ¿Dónde está la atención de una situación de inseguridad ciudadana que pese a que el mismo ministro reconoce de que se encuentra en un estado que podría ser declarado
de emergencia nacional no se hace por criterio político. Entonces creo que esto es importante también, tener en cuenta que debemos de prestar atención a lo absolutamente relevante. ¿Qué es lo relevante? Los padecimientos, la vida que está llevando hoy la persona ciudadana y que deberíamos de estar atendiendo en primera instancia. En cuarto lugar, ¿qué hacer? Bueno, yo diría que dejar aquel viejo paradigma de que todo comunica por el nuevo paradigma, que todo es comunicación. Cuando hacemos una política pública, recordemos que también estamos comunicando, que cuando se firma un documento y se finge firmarlo, también estamos comunicando, que cuando se comete un discurso y este discurso está plagado de odio, también se está comunicando odio. Entonces, esto también me parece que es importantísimo porque la acción desde la gestión pública tiene que saberse que no hay una sola acción que se acometa, que se considere bajo aquel principio de antes de que no, lo mío es técnico. No, lo suyo también comunica. Y eso la ciudadanía lo tiene muy, muy presente y creo que eso es importante destacarlo, saber que todo lo que hacemos comunica y que todo es comunicación hoy en día. Y en último lugar, algo que decía Juan Carlos que me parece fundamental, y nada más permítame ponerlo desde el punto de vista de la comunicación. Basta ya, y esto es un llamado, ¿verdad? ¿A qué hacer? Bueno, basta ya de tomar decisiones que no vayan apegadas, como dice la Ley General de Administración Pública en su artículo 16, a ciencia y técnica. No estamos para ensayos, no estamos para tomar decisiones que no estén basadas en información fidedigna y que no esté basada en ciencia y técnica. Yo creo que eso es una razón suficiente y que comunica también de que hay una preocupación sustantiva efectivamente por tomar decisiones basadas en evidencia y no solamente basada en intereses económicos o en intereses políticos que beneficien a unos cuantos. La ciudadanía tarde que temprano se da cuenta. Muy bien. Como esto es un conversatorio y aquí tenemos algunas personas también que están participando en este espacio físico, podríamos dar algunos minutos por si tienen algún comentario, alguna pregunta para interactuar con nosotros. Entonces podríamos dar el espacio de unos minutos para ello. No sé si tiene alguno de ustedes alguna pregunta. Tal vez si te presentas, y eso sí, para que nos estén escuchando, por favor. Gracias, Carlos Murillo. Leonardo, escuchándote, sobre todo en la parte de la inteligencia artificial y de administración pública, eh, yo pienso que uno de los cambios de paradigma, habría que ver si se está entendiendo así, es que la administración pública tiene que ir dejando de pensarse en el ámbito interno de los estados, porque uno bien podría estar operando a través de, no pensemos en el chat de inteligencia artificial, que eso es lo menos relevante en el asunto. Es cómo utilizar, sentado en mi casa, por ejemplo, un mecanismo de inteligencia artificial para incidir en la gestión pública y de lo público de un gobierno en cualquier otro lado del mundo. Entonces, ¿cómo esa vinculación de la gestión pública, de las políticas públicas y la administración pública debe sobrepasar el ámbito tradicional del marco estatal y pensarse en términos mucho más amplios, que es lo que yo vería de un cambio paradigmático que todavía no estamos tomando conciencia de ello, ¿verdad? Me gustaría ahí tus comentarios. Gracias, Carlos, por la pregunta. A ver, lo veo primero con un ejemplo. Anteriormente, las personas cuando iban a las organizaciones se podían nutrir de modernidad cuando llegaban a las organizaciones. ¿A qué me refiero? A que usted empezaba a trabajar en algún lugar y probablemente en ese lugar iba a ser ahí la primera experiencia en la cual usted se iba a enfrentar a una computadora, a una impresora, a una fotocopiadora, a un escáner. Esa era la realidad hasta hace poco tiempo, ¿no? Hoy, ¿cuál es la realidad? Que hoy las personas en la organización
están inclusive más adelantados que la misma organización en términos tecnológicos. Y a nivel, por ejemplo, de confrontación, no quiero ponerlo como confrontación, pero de contraste entre lo público y lo privado. ¿Quién nos dice que hoy mecanismos de inteligencia artificial no permitan a una empresa hacer mecanismos, por ejemplo, de evasión y de elusión mayores a la capacidad que tenga un gobierno de poder fiscalizarles? Esas herramientas ya existen y las empresas las están utilizando. Entonces, aquí el dilema con la inteligencia artificial, y sé que el foro no es de eso, pero el tema es muy atractivo. El dilema es que la inteligencia artificial está sobrepasando las fronteras tradicionales de las organizaciones, y no solo las fronteras, sino los quehaceres de lo que hemos denominado como lo público o lo privado. Entonces, efectivamente, hoy hay varios ejemplos que estamos viendo de cómo hay empresas que están dando soluciones a problemas públicos de cara a inteligencia artificial. Hoy es mucho más capaz una aplicación con inteligencia artificial instalada en un móvil para resolver un problema de caos vial que un mismo gobierno, y más rápido. Y eso pone en un dilema enorme no solo capacidades, sino lo que decía antes, cómo hacer compatible todo el avance que tenemos en la tecnología versus lo que tenemos tipificado en las normas, lo que tenemos en el quehacer público, en el principio de legalidad, que todos aquí me parece que respetamos, pero que ya existen hoy los mecanismos para que eso sea burlado y que sea aprovechado por otros. El problema aquí es que como no tenemos un norte claro, que ni siquiera la OECD lo tiene, ni siquiera los grandes foros lo tienen regulado, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que está sobrepasando las capacidades, y eso ha hecho que hoy algunas tergiversaciones, que es lo que a mí más me preocupa, no sé, creo que vas también por ahí con la preocupación, Carlos, y es que hoy las empresas que están utilizando negativamente temas de inteligencia artificial están a la libre, tienen muchos recursos y son empresas de mafia transnacional aprovechándose de datos y de recursos y generando millones de recursos. Y nos están pasando por encima, porque las regulaciones de los gobiernos, ni estamos, muchos de los gobiernos que conocemos, no estamos ni siquiera pensando en eso. No estamos ni siquiera viendo pasar la sombra de lo que sucede. Y aquí muy cerca, en nuestra región centroamericana, hay búnkers, que no son búnkers, pero digo la figura para que podamos entendernos, son grandes espacios de ubicación, de clústeres de inteligencia artificial, así como existe en otros países de Asia y de África, manejando con servidores muy grandes, muy potentes, información delicada de gobiernos y de empresas. Yo creo que esto nos está sobrepasando ya y no nos estamos dando cuenta. Y así como puede ser para cosas muy positivas, como por lo que les digo, por ejemplo, el tema del tráfico, temas de clima, ¿verdad? O sea, hoy, por ejemplo, para los que son amantes de la Fórmula 1, hoy, por inteligencia artificial, se puede predecir hasta qué tipo de llantas vamos a utilizar en las diferentes carreras cuando vamos a Mónaco o ¿verdad? Donde sea. Ya eso se puede hacer. Qué bien, positivo. Pero tenemos también una serie de aplicaciones, precisamente porque no hay un norte, un objetivo claro de cómo utilizarse, y ya esto se nos salió de las manos. El asunto es cómo recuperamos todo esto, porque yo no veo capacidades ni consensos globales para poder atender esto adecuadamente. Hay mucho poder económico detrás de eso.
don Leonardo terminaba su comentario con el tema de consenso. Quizás es de esto lo que más uno extraña. Desde hace mucho no se habla de reforma social del Estado y quizás tiene que ver un poco con eso, lo difícil que ha costado. Don Juan Carlos ahorita hablaba de las diferentes ideologías, pero lo cierto es que hoy por hoy las ideologías pues están un poco difuminadas porque en realidad quienes llegan a los partidos políticos no llegan por una ideología, sino precisamente por un caudal político que se obtiene no propiamente sobre su ideología. Y llegamos, integramos un Estado social de derecho en el que pues se habla poco de los problemas nacionales, de los problemas medulares. Y aquí pues un poco en la línea de la comunicación y las redes sociales se hablaba, bueno, la información está ahí, pero también cuesta interpretarla porque quizás, esta es mi pregunta, ha faltado identidad de las mismas instituciones. El mundo ha evolucionado, pero las instituciones quizás han perdido la identidad propia de lo que hacen. Vemos instituciones a veces creadas con un fin primordial, pero que no están enfocando en toda su batería el atender ciertas necesidades, un poco muy en la línea de la planificación. ¿Cómo usar esta planificación en prospectiva, don Juan Carlos, para regenerar identidad en nuestras instituciones y que éstas en realidad evolucionen conforme evoluciona el mundo? José Francisco Matamoros, del Colegio de Ciencias Económicas. José Francisco, muchas gracias. Esa es una pregunta profundísima porque tiene que ver indiscutiblemente con una de las ideas que hemos expresado acá. Hay problemas de corto plazo que nos están desbordando. Es decir, esas brechas en toma de decisiones que nos lleva al acabose en los resultados que tenemos en muchos de los servicios públicos, educación, salud. Entonces, ahí hay una brecha de acciones que no se tomaron y que nos dejan como país debiendo mucho. Ahora, el tema que Leonardo ha puesto en la mesa, se aceleran esas brechas con la tecnología, las brechas también de disponibilidad de recursos y avance entre el sector privado, público, y también los dilemas que a veces tenemos de que esto es solo público, esto es solo privado, y la necesidad posiblemente de regular las alianzas público-privadas. Sobre la pregunta suya, indiscutiblemente hay un problema en la planificación a nivel institucional, ya a nivel micro, y posiblemente habría que investigar. Mi hipótesis de investigación sería que muchas de las instituciones se quedaron rezagadas en el tiempo, se quedaron durmiendo el sueño de los justos y no vieron que el cambio ya venía y tenían que remozarse desde la conceptualización de funciones y acciones. Y no era solo, y yo creo que no se ocupan necesariamente cambios de ley, es redimensionar un conjunto de esos mandatos a la luz de las necesidades actuales. Por ejemplo, si usted se va a ver un artículo poderosísimo, Ley General de Administración Pública, 6227, es de mayo del 78. Alguien diría, wow, mayo del 78, 46 años, demasiado ya desfasada. Artículo 4, bueno, Gustavo citó el 16, que sigue siendo poderosísimo. El 4, si ustedes lo leen, el 4 dice, la gestión de pública debe estar enfocada en servicios y adaptándolo a garantizar la continuidad, la eficiencia y la eficacia conforme a las necesidades de los usuarios, al cambio legal y de entorno. Ya ahí metieron cambio tecnológico. Obviamente no dice cambio tecnológico, pero también hay que aprender a leer la ley en su contexto. Ese artículo 4, ¿qué implicaría? Que muchas instituciones se quedaron rezagadas leyendo posiblemente y malinterpretando el principio de legalidad, diciendo, ahí no dice cambio tecnológico, entonces no lo tengo que hacer, pero dice, de acuerdo al cambio en el entorno legal y a las necesidades de la población. ¿Y qué nos lleva? A una brecha y a un distanciamiento, en mi criterio, del
servicio público, de la institución, del prestador del servicio, a conocer las necesidades de su población objetivo. Hay un estudio que acaba de sacar la Contraloría, sí, un par de meses, sobre la gestión para los resultados, y 25% de las instituciones que se tomaron 61 no tienen identificada la población objetivo. Y usted va, contrario al sector privado, con el famoso lema, conozca a su cliente, que hasta está regulado por su jefe y un montón de acciones, y usted dice, ¿por qué si la teoría está, por qué si usted debería tener ese principio? Y cito el artículo 4 de la Ley General de Administración Pública, porque es un artículo, repito, con una visión del 78, que estaban literalmente con una visión prospectiva increíble, que estaban pensando en prestación de servicios. Usted llega y ve cuántas instituciones piensan en prestación de servicios, no. Y vamos entonces a un problema de que las instituciones se quedaron desfasadas en el tiempo y posiblemente vinculadas no a las necesidades de esa población, a las necesidades y a la resolverle los problemas que tiene una población, esa población objetivo en un momento dado, que tampoco se ha canalizado adecuadamente, lo que decía ya Gustavo, esa participación ciudadana que exija calidad en la prestación del servicio, no, que no quede la anécdota de la señora o el señor que sale en televisión y dice quéjese aquí, no, cómo se institucionaliza y se formaliza esos mecanismos para que realmente sean esos mecanismos de enforcement, de presión para la mejora de la gestión. Entonces, la hipótesis mía es, se quedaron desfasadas sin analizar, y eso tiene que ver con un tema que ahora introduciremos más adelante, el perfil profesional de el gerente público costarricense en la toma de decisiones basadas en datos y en otros, y en las exigencias. ¿Y a quién le responde? Le responde posiblemente a quién lo lleva, a quién lo incorporó, en términos futbolísticos, a quien lo fichó ahí, y no a la satisfacción del deber del servidor público de brindar a la ciudadanía ese mayor esfuerzo. Y hacia el cierre vamos a hacer una reflexión sobre los principios morales, éticos y el impacto en la eficiencia, porque no nos podemos quedar con el concepto ético y moral, solo que no se lleven la plata. Hay otros elementos en la prestación de los servicios que cuando yo, funcionario, no los presto adecuadamente, estoy afectando desde los valores éticos y morales y estoy impactando considerablemente a la gestión y a la ciudadanía con un enfoque un poco más cualitativo de los principios éticos. Pero esas son reflexiones que hemos ido tomando con los estudiantes del curso de Ética y Control, que ahora pueden intervenir y también participar. Bien, vamos acercándonos precisamente a ese cierre, y a mí me interesaría que a partir de algún tema que ustedes hayan identificado, ya sea de lo que se ha hablado o de lo que ustedes tal vez tienen por ahí y quisieran puntualizar como idea de cierre, precisamente ante este tema de los cambios de paradigmas, ante transformaciones de la gestión pública, ¿con qué idea central nos podemos quedar para reflexionar? Porque este tema no es agotado, no se puede agotar aquí, porque como vemos, cambios son muchos, transformaciones son muchas, paradigmas, bueno, ¿cuál paradigma, verdad? Sin duda vamos a seguir reflexionando sobre eso en el posgrado y en los cursos y en las diferentes actividades y también con el CICAP, pero ¿qué idea central como cierre podríamos tener desde ese punto, digamos, desde el punto de vista del conversatorio, del título del conversatorio? Puede empezar Gustavo, que está por allá, desde, que está Acá más estoy. lejos. Eh, hay un principio que a mí me llama la atención de dos con los que quisiera cerrar. El primero es que dejar de pensar la institucionalidad
como algo que señalaba Carlos Murillo hace un momento, como una cuestión interna, como una cuestión hacia sí misma, ¿verdad? Un fin en sí mismo en algunos casos extremos, pero cual si se tratase de un sistema aislado. Creo que cada vez más, precisamente en los cambios paradigmáticos que estamos viviendo, uno de ellos es pensar que la ciudadanía no obtiene su bienestar o malestar, pero digamos, no obtiene su bienestar, no obtiene el desarrollo únicamente de la mano de la institucionalidad pública. También lo obtiene en conjunto de todos los múltiples sistemas existentes en una sociedad y que pasan efectivamente, como lo señalaba Juan Carlos, por el sector privado, cosa que no debe de ser, vamos a ver, debe ser competitivo, pero no debe ser excluyente. Si alguien considera que puede vivir sin la Caja Costarricense del Seguro Social, yo creo que debería pensárselo muy bien si efectivamente eso es posible, aún y con todo lo mal que podamos señalar, con todos los males que podamos señalar para la Caja Costarricense del Seguro Social o por cualquier otra institución que pensemos. Evidentemente todas necesitan de una reformulación importante, pero quisiera dejar este pensamiento en términos del cambio paradigmático. Precisamente estamos en sociedades multisistema, digamos, con lo que llaman ahora las ecologías institucionales, que efectivamente nos hacen saber que nuestro bienestar, en términos generales, no solamente se hace acompañar de una sola de las áreas, de una solo de los sistemas, y que entonces también la institucionalidad pública requiere de la mano de la institucionalidad privada, que requiere también de los sistemas de organizaciones de la sociedad civil, que requiere de los sistemas comunitarios y los sistemas de organización comunitaria y sociales, que requiere de organizaciones no necesariamente con fines de índole administrativa finalmente, sino que también pueden ser hasta con fines lúdicos. Entonces, creo que eso es un punto importantísimo, dejar de pensarnos solamente desde nosotros y no saber que pertenecemos a un ecosistema muchísimo más grande. Eso es lo primero. Lo segundo, en términos de la dimensión ética, hay que, creo que reconocer, pasar a reconocer cuál es el fundamento ético que está a la base o que está en disputa a la base de la sociedad actual. Hay quienes hablan ya de un capitalismo tardío, de una crisis del capitalismo tardío, y yo creo que esto nos debe llamar a la reflexión porque efectivamente hay condicionantes éticos importantísimos en que se están convirtiendo prácticamente en un sálvese quien pueda y que tienen sostenido un sistema que ya ha vuelto inviable contra el ambiente, contra la concentración de riqueza. No es posible que vivamos en un mundo en donde el 1% de la población concentre más del 50% de la riqueza mundial. No es posible que en Costa Rica el 35% del territorio concentre el 70% de la producción nacional. No es posible que 4 cantones tengan los mayores índices de desarrollo humano a nivel del país cuando tenemos completamente abandonados otros cantones, otros territorios en el país. Entonces creo que esas lógicas, desde el punto de vista ético, en términos de solidaridad, en términos de distribución, en términos de compartir, en términos también desde un punto de vista empático, de que no podemos sobrevivir en soledad, de que el fantasma y el mito de Robinson Crusoe, por dicha, pertenece ya a la literatura decimonónica y no la del siglo XXI, en donde, como diría un sacerdote amigo, o nos unimos todos y todas, o nos hundimos todas y todos. Y creo que eso nos debe llamar también a la reflexión de pensarnos precisamente en ese ecosistema del que hablaba a nivel institucional, pero también en uno más grande que tiene que ver con la dimensión social, con la dimensión ambiental, con la dimensión tecnológica, más allá solamente de los planos en que normalmente pensamos en términos financieros y administrativos. Bien, Leonardo, Juan Carlos. Bien, dos ideas. Uno, el cambio no puede dejar de hacerse sin las personas, y como dirían por ahí, con y para las personas, para la ciudadanía, que es una idea que hemos hablado aquí de diferentes modos, pero ese es de fondo lo que hemos hablado. ¿Por qué? Porque cuando convertimos el cambio en un tema nada más técnico o económico o político, o en el mero
dato duro nada más, terminamos cometiendo injusticias, perversiones y desviaciones de lo que es la realidad, porque hay cosas que son de índole estrictamente humanitario y que eso a veces no lo podemos medir adecuadamente. Entonces, esa es una primera consideración que puede ser, digamos, obvia, pero no es tan obvia cuando uno ve a los grandes decisores precisamente aplicando cosas que no tienen ni pies ni cabeza, ni sentido ni justicia social, ni consideración tampoco por desarrollos, por logros que han tenido las diferentes sociedades. Eso es un primer elemento. Y lo otro, y tal vez pueda sonar fuerte lo que digo, pero estamos en sociedades enfermas. ¿Y por qué digo eso? Porque no solo en varios países del mundo, sino que también en Costa Rica, tenemos todos los síntomas de sociedades enfermas. Hace 24 años, en el año 2000 precisamente, Putnam sacaba un libro que se llamaba Bowling Alone. Y de fondo, aunque él lo hizo pensando en la sociedad norteamericana, ya esa sociedad estaba pasando por elementos propios de ese desarrollo, de esos efectos, un poco lo que hablaba Gustavo ahora, quizá tardíos de ese de capitalismo o de cualquier otra cosa, pero los efectos que estaban dándose, y Putnam lo refleja en los playgrounds, en los parques vacíos. Y hoy Costa Rica está pasando por eso. Hoy ya no tenemos espacios de convivencia social, nos refugiamos en lo individual, en lo que me conviene, en lo que me dice algo técnico o algo político o algo económico, insisto, pero estamos dejando de lado el tema de lo humano y aquí precisamente ligo el tema de ese cambio con una visión humanística versus una sociedad que está enferma. Una sociedad enferma, para el caso de Costa Rica, donde usted hoy va a las consultas de salud mental y no dan abasto, donde hay medicamentos que están agotándose para salud mental, donde usted ve el comportamiento de los jóvenes en escuelas y colegios totalmente desfasados de lo que debería estar haciendo un niño hoy o un joven. Estamos fuera de nosotros mismos. Nos han colapsado nuestra capacidad social y de relación. Y por supuesto que con toda la crisis social, de empleo, de desocupación, de pobreza, de desigualdad, con los niveles de intolerancia, de violencia, de discursos de odio que estamos viendo, eso es el reflejo de una sociedad enferma y no somos la única. Como les digo, estamos viviendo lo que muchos otros países desarrollados ya han venido viviendo hace tiempo. Y nosotros hoy estamos siendo sujetos de esa misma enfermedad social, a tal grado que esto no nos lleva más que a una descomposición. Y si no tenemos diferentes actores y catalizadores que puedan solventar esto y generar redes sociales desde lo público, desde el voluntariado, desde lo privado, vamos a tener una sociedad totalmente desmembrada con tejidos sociales rotos y que va a ser muy difícil de recomponer. Y y perdón que lo deje hasta el final y que deje la idea así, pero me parece que ese es el reto más grande que tenemos hoy y que se manifiesta en cosas como las tasas de intentos y de suicidios que se están dando en el país, donde los jóvenes son los más vulnerables de esto, donde los femicidios y los homicidios y todos los tipos de violencia no están haciendo más que manifestar la descomposición social que estamos viviendo. Y cuando no abrimos los ojos a eso y creemos que podemos refugiarnos
en otro tipo de elementos para compensar, llámese tecnología, llámese discursos falaces, llámese lo que sea. Estamos negando esa realidad. El problema es que, como les dije, son realidades que sí deberían estar siendo sujetas de análisis social y de discusión pública como país. Esos temas sí importan. Esos temas sí son de largo plazo. Esos temas sí nos van a afectar directamente a ustedes, a mí y a varias generaciones. Porque si no las vemos hoy, si no las resolvemos ya, vamos a durar décadas para poder solventarlas y cuidados, si no, hay cosas que ya se nos han totalmente traspasado de poderlas ver por nuestros propios ojos. Y vamos a meter una nota de optimismo en este panorama tan complejo. Indiscutiblemente la complejidad nos absorbe y los problemas son muy complejos, lo dijo una de las tesis de Gustavo y Leonardo lo ha enfatizado considerablemente. Uno de los lemas o de los principios de los ODS, la Agenda 2030 al 2030, dice no dejar a nadie atrás. Y claramente estamos en una sociedad global que ha dejado a millones y millones de personas atrás. Pero como país tenemos un gran reto que indiscutiblemente pasa por eso que acaba de hacer brillantemente Leonardo en este despliegue de qué está pasando en el país, esos niveles de violencia. Hemos dejado atrás a una gran cantidad de costarricenses. Y cuando digo hemos, yo me involucro como parte de ese proceso. ¿Por qué? Porque sí se habla, y aquí vamos a darle una jalón de orejas a la academia, muy bonito, sí, discutimos, analizamos, pero contribuimos a ser parte de la solución de ese problema con la investigación, con los análisis y con subir los niveles de discusión con base en datos, con analítica y con información y ser un contrapeso a la desinformación y a otros elementos que hay. Entonces, es un gran reto que el país no se nos siga yendo como se nos está yendo, que ya se nos está yendo, ahí están los datos contundentes. ¿Y qué tendríamos que hacer? Yo retomo lo básico. Este país necesitamos retomar consensos básicos de las prioridades, de cerrar brechas a nivel regional, a nivel, bueno, regional, cantonal, a nivel social, y posiblemente implica uno de los temas que aquí mi colega a la derecha, experto en temas tributarios, diría, hay que pasar porque algunos que tienen mucho paguen más y tiene que haber un efecto también de tomar políticas que lleguen a afectar el día a día y la vivencia de muchas personas. Porque entonces indiscutiblemente tenemos lo que nos decía Francisco o la consulta, instituciones que quedaron desfasadas de su población objetivo y se convierten en un fin en sí mismo cuando realmente no son un fin, son un medio para satisfacer necesidades. Y posiblemente parte de ese debate nos lleva a analizar una reforma para decir cuáles instituciones deberían de seguir existiendo, cuáles no, o qué funciones hay que redimensionar de cara al cambio tecnológico, de cara al uso de la información, de cara a la limitación de recursos también que existen, o a los retos de cómo llevar más recursos a la hacienda pública para resolver los problemas y elementos también de participación creativa que podrían contribuir. Creo que ahí nos queda un reto para mí esencial y fundamental, y con esto termino la última de mis ideas. Gustavo al principio decía que llegamos a veces tarde a muchos debates, y yo estuve reflexionando en estos días y me volví a repasar unos temas que posiblemente Leonardo los maneja muy bien. El enfoque integrado de gobierno. Los ingleses lo reflexionaron en la administración de Tony Blair hace 27, casi 30 años. Y uno dice,
¿Qué problema serio seguimos teniendo en este país donde coordinar, articular y poner de acuerdo no solo el país o una institución A con otra es un mundo? Porque posiblemente siguen privando los intereses egoístas de cómo voy yo en el negocio. Porque ahí no solo es cuando me hace el inspector de tránsito y me detiene porque iba a 100 por hora en un lugar donde tenía que ir a 60 y listo, no tendría que decir nada, nada más hagan la multa. 122.500, eso es por andar exceso de velocidad. Se los doy por datos concretos de hace unos días. Hagan la multa. En otras circunstancias mucha gente dice, hey, ¿qué hacemos? Ese es el gran problema y tiene que ver con los comportamientos éticos, con los valores y los principios de qué ciudadanos somos y qué país somos. Y termino con aquella frase del Papa Francisco, que ya los estudiantes se las puse ahí en uno. Para bailar el tango se ocupan dos y para solucionar este país se ocupan de dos. Los otros y yo, Juan Carlos y el resto, Joana y el resto. Y tenemos que contribuir a sacar al país cuando digo no es el gobierno, es el país de la situación de estancamiento que tenemos y a una sociedad que se nos va y se nos va porque cada día vivimos entonces ¿a dónde? Me meto en la casa, le pongo rejas o me voy a vivir a un condominio. La evidencia también demuestra que ya eso no es muy seguro, el vecino le puede llegar a perturbar la vida o lo peor, lo manda también al otro lado. Entonces, sí hay un tema que yo sí quiero dejar claro. Nosotros podemos contribuir a mejorar desde la posición donde estamos y empujando vía la excelencia, el profesionalismo y la calidad de nuestro día a día, marcando esa diferencia en el quehacer. Y también como ciudadanos exigiendo cuando intervenimos a las instituciones públicas, eso, que brinden servicios de excelencia, de calidad, porque en buena teoría para eso se les paga a un funcionario o a una funcionaria pública, para que brinde servicios de calidad y de excelencia. Y eso tiene que ver con nuestros valores, en nuestro comportamiento como personas, como ciudadanos y fundamentalmente como miembros de la organización. Y si se nos va al carajo, se nos va a todos y todos perdemos el buen negocio de vivir en este país, que sinceramente, con todo y todo, es una maravilla. Entonces reflexionemos en eso. Mi mensaje es, ¿qué podemos hacer diferente para contribuir a empujar a que la carreta país salga del atascamiento donde ha caído? Gracias. Muy bien. De hecho, bueno, nos llevamos tarea, pero más allá que una tarea académica, porque menos que Juan Carlos va a dejar un, un trabajo o alguno de ustedes para los estudiantes de la maestría. Más allá que una tarea académica, tenemos una tarea humana y una tarea también como ciudadanos, ciudadanas de este país, precisamente a partir, por ejemplo, de lo que decía Juan Carlos. Y si vemos el tema de los cambios de paradigmas ante las transformaciones de la gestión pública, más allá de una afirmación, es una pregunta. Cambios de paradigmas ante transformaciones de la gestión pública. Podría ser porque precisamente son varias las aristas que aquí hemos analizado, precisamente en la cual podríamos indagar un poquito más o profundizar más y que nos quedaría pendiente incluso para poder seguir reflexionando con respecto a este tema. Así que bueno, le agradezco a Gustavo que desde la distancia pues está en Ciudad de Panamá por allá, entonces nos está apoyando desde la distancia, a Leonardo, a Juan Carlos que están por aquí y bueno, Francisco por su consulta, a Carlos Murillo también y por todas las personas que están aquí acompañándonos en este momento y esperamos volverlos a invitar a otra actividad que hagamos entre el posgrado y el CICAP y bueno, la Escuela de Administración Pública también porque sobre estos temas son importantes, sí, hacer reflexión y hacer discusión académica, pero también hay personas que están afuera esperando soluciones y ya muy concretas, muy prácticas y que vengan a mejorar su calidad de vida. Y para eso estamos nosotros. Es una responsabilidad, como le digo yo, a las personas estudiantes con respecto a este tema. Somos de los
privilegiados, por decirlo así, en esta sociedad porque tuvimos acceso a educación pública, a la Universidad de Costa Rica. Y bueno, así que muchas gracias y quedamos pendientes para otra invitación en cualquier momento por parte de la comunidad de administración pública. Muy buenas noches.